Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del Profesor X. El día de hoy vamos a repasar el tema de monomios, binomios, trinomios y polinomios. Así que tomen sus apuntes y comenzamos. Repasemos los saberes previos que necesitan para entender mejor este tema. Operaciones con números reales, nos referimos a la suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación de números reales. El lenguaje algebraico, el concepto de expresión algebraica y términos algebraicos. Veamos entonces. Las expresiones algebraicas pueden clasificarse de acuerdo con el número de términos que contengan, de esta manera. Si la expresión contiene un solo término, se llama monomio. La palabra monomio viene de su raíz mono, que significa uno. Si la expresión tiene más de dos términos, entonces se puede clasificar de la siguiente forma. Aquellas que tengan dos términos se llaman binomios. Quienes tengan tres términos se llaman trinomios. Y aquellas que tengan 4 o más términos las llamaremos polinomios. Tanto los binomios como los trinomios y los polinomios se consideran expresiones polinómicas, puesto que contienen más de dos términos. Veamos unos ejemplos. Vamos a clasificar las siguientes expresiones. Aquí tenemos 4 diferentes expresiones. Si vemos la primera, contiene dos términos. Este es uno y este es el otro. Por lo tanto, es un binomio. Si miramos la segunda expresión, vemos que contiene 4 términos. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, es un polinomio. La tercera expresión se compone de un solo término. Por lo tanto, es un monomio. Y la cuarta expresión tiene 3 términos. Este es uno, otro y el tercero. Por lo tanto, es un trinomio. Veamos algo acerca de los polinomios. Recordemos que en el caso de los monomios, el grado se calcula de la misma forma que de los términos algebraicos. Si de pronto no has visto el video de los términos algebraicos, te lo dejo en la descripción de este video. Para el caso de los polinomios, el grado absoluto es el mayor grado de sus términos. En el caso de el grado con respecto a una variable, es el mayor exponente que tenga esa variable. Recordemos que una variable es una letra. Veamos este ejemplo. Tenemos aquí un polinomio que de hecho es un trinomio porque contiene 3 términos. 1, 2 y 3. Vamos a analizar el grado de este polinomio. Si nos referimos al grado absoluto, vemos que para este primer término sería de segundo grado, puesto que la a está elevado a la 1 y la b también está elevado a la 1. Recuerden que el grado absoluto es la suma de los dos exponentes, 1 más 1 sería 2, por eso este término es de segundo grado. Si miramos el segundo término, sería de tercer grado, puesto que tendríamos que sumar este 2 con el 1 que tienen acá. Y si miramos el tercer término, sería de cuarto grado, porque sumaríamos el 1 de la variable a con el 3 de la variable b. Entonces sería de cuarto grado. Este término, esta expresión, este trinomio, sería entonces de cuarto grado, porque es el mayor grado absoluto que tienen sus términos. ¿Listo? Sería un trinomio de cuarto grado. Si miramos el grado absoluto. Ahora, si miramos el grado con respecto a la variable a, vemos que el primer término es de primer grado, porque la variable a tiene exponente 1. El segundo término sería de segundo grado y el tercer término sería también de primer grado. Por lo tanto, este trinomio sería de segundo grado para la variable a, porque es el exponente más alto. Trinomio de segundo grado con respecto a la variable a. Si miramos ahora con respecto a la variable b, el primer término sería de primer grado, porque el exponente de la b es 1.
El segundo término también sería de primer grado y el tercer término sería de tercer grado. Por lo tanto, este sería un trinomio de tercer grado con respecto a la variable b. Veamos cómo se clasifican los polinomios. Recordemos que en el caso de los monomios, su clasificación es la misma que para los términos algebraicos. Para el caso de los polinomios, vemos que puede ser entero, fraccionario, racional o irracional, homogéneo o heterogéneo. Es entero si ninguno de sus términos tiene denominador literal, es decir, si no hay letras en sus denominadores, como por ejemplo estos que tenemos aquí. Aquí tenemos un binomio porque tiene dos términos y es entero ya que no tiene letras en sus denominadores. Fíjense que en este segundo término hay un denominador pero no tiene letras, por lo tanto es entero. Es fraccionario si al menos uno de sus términos tiene denominador literal, como en este trinomio que vemos acá, en donde en el primer término aparece la variable x en el denominador. Es racional si no tiene radicales en ninguno de sus términos, como este trinomio que vemos aquí. No hay raíces, por lo tanto no es racional. En el caso de los primeros dos ejemplos, también serían ejemplos de polinomios racionales. Es irracional si al menos uno de sus términos tiene algún radical, como en este ejemplo. Vemos que aparecen las raíces y dentro de las raíces tenemos variables, ¿ok? Es homogéneo si todos los términos del polinomio tienen el mismo grado absoluto, como en este polinomio que vemos acá, donde todos los términos son de cuarto grado. Aquí tenemos exponente 4, aquí tenemos 3 y 1, que al sumarlos daría 4, 1 y 3, que al sumarlos daría 4, 2 y 2, que al sumarlos daría 4. Todos los términos son de cuarto grado, por lo tanto esto es un polinomio homogéneo. Es heterogéneo si al menos uno de sus términos tiene un grado absoluto diferente, como en este ejemplo de acá. Este primer término es de quinto grado, este segundo término también es de quinto grado porque tenemos 4 más 1, pero este tercer término es de tercer grado porque tenemos 2 más 1. Entonces, como este término es diferente a los demás, ya vuelve al polinomio heterogéneo. Además, un polinomio puede ser completo si tiene todos los exponentes de una variable entre el mayor y el menor. Me explico. Miremos este ejemplo de acá. Acá tenemos un polinomio, tiene 4 términos. Vemos que la variable y, el exponente más alto es el 4 y el más bajo es el 1, que se encuentra aquí en el segundo término. Para este caso, entonces, el exponente más alto es 4 para la variable y el exponente más bajo es el 1. Veamos si tiene entre el 1 y el 4 todos los exponentes. Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3 y aquí está el 4. Por lo tanto, este polinomio se dice que es completo para la variable y. Si miramos la variable x, el exponente más alto que tiene la x es el 3 y el más bajo es el 1. Por lo tanto, miremos si entre el 3 y el 1 están todos los exponentes. Aquí está el 1, pero no está el número 2. Simplemente salta al número 3. Entonces, este polinomio no está completo para la variable x. También puede ser ordenado. Si sus términos están en orden, ya sea ascendente o descendente, con respecto al exponente de alguna de sus variables. Veamos este ejemplo de acá. Tenemos un polinomio con dos variables, a y b, tiene 4 términos. Revisemos la variable a. Empezamos con a elevado a la 4, luego tenemos elevado a la 3, luego tenemos elevado a la 2 y finalmente elevado a la 1. Eso significa que este polinomio está ordenado de manera descendente, porque comenzamos con el exponente más alto y terminamos con el más bajito, con respecto a la variable a. Si miramos la variable b, vemos que comenzamos con el exponente 1, continuamos con el 2, luego 3 y terminamos con 4. De manera que este polinomio está ordenado de manera ascendente con respecto a la variable b. Veamos ahora algunos ejemplos.
Clasifiquemos los siguientes polinomios. Tenemos estos dos ejemplos. Analicemos el primer caso. Es un trinomio, puesto que tiene 3 términos. Además, vemos que no tiene ningún denominador y que no tiene raíces. Por lo tanto, decimos que es entero, ya que no hay denominadores literales. Decimos que es racional, puesto que no tiene raíces. Además, decimos que es heterogéneo porque sus grados absolutos son diferentes. Veamos, este tiene quinto grado, 3 más 2. Este sería de sexto grado, 2 más 4. Y este sería de segundo grado. Entonces es heterogéneo. Y además, vemos que con respecto a la variable x, si vemos aquí tenemos el mayor exponente que es 3, el menor es 1, y tenemos 1, 2 y 3. Entre el mayor y el menor se encuentran todos los exponentes. Por lo tanto, es completo con respecto a la variable x. Y está ordenado de forma descendente con respecto a esa misma variable. Vemos que empezamos con el exponente 3, sigue el 2 y finalmente el 1. Si vemos el segundo caso que tenemos acá, vemos que hay un denominador, pero en el denominador no hay variables. Entonces sabemos que es un entero. ¿Cuándo sería fraccionario? Si en el denominador tuviera ya sea la variable m o la variable n o cualquier otra variable. Es irracional porque ya vemos que aquí aparece una raíz y dentro de esa raíz están las variables. Heterogéneo porque tiene diferentes grados absolutos. Además, es heterogéneo puesto que sus términos tienen grados absolutos diferentes. Bien, hablemos de ordenar polinomios. Ordenar un polinomio significa acomodar sus términos de manera que nos queden ordenados ya sea de forma ascendente o descendente con respecto a alguna de sus variables. Bien, veamos un ejemplo. Nos piden ordenar de forma ascendente con respecto a la variable x el siguiente polinomio. Acá tenemos un polinomio de 5 términos. Como nos piden ordenarlo con respecto a la variable x, ya sabemos que esa va a ser nuestra letra o nuestra variable ordenatriz, que será la x. El orden también nos lo da el ejercicio, nos dice que debe ser ascendente, o sea que comenzamos con el exponente más bajo y terminamos con el exponente más alto de la letra x. Bien, si revisamos el polinomio, tenemos exponente 1, 3, 5, 2 y 4. ¿Cuál es el menor de ellos? El 1. De manera que este será nuestro primer término. Lo escribimos. Luego seguiría el exponente 2. ¿Dónde está? Justo aquí. Así que escribimos este término cuidando de dejar el mismo signo que tenía en un principio. Vamos con el exponente 3, que lo encontramos en este término. Lo escribimos acá, cuidando de mantener el signo. Vamos con el exponente 4, que sería este término de acá, que tiene signo negativo, y debemos mantener el signo negativo. Y finalmente, el exponente 5. Y ya nos quedó ordenado de manera ascendente con respecto a la variable x. Ese sería el ejercicio ya resuelto. Vamos con una actividad entonces ahora. Les voy a colocar un ejercicio, ustedes pueden pausar el video, intentar resolverlo y luego le dan play para verificar que la respuesta les haya quedado correcta. El ejercicio es el siguiente. Ordena de forma descendente respecto a la variable a los siguientes polinomios. Pueden pausar el video, la respuesta aparecerá en 3 segundos. 3, 2, 1. Ok. Aquí tenemos entonces el primer polinomio. Es un trinomio porque tiene 3 términos y nos piden acomodarlo de forma descendente con respecto a la variable a. Como es descendente, comenzamos con el exponente más alto. En este caso sería el segundo término, que es positivo. Continuaríamos con el primer término, que tiene la variable a elevada al cuadrado.
y terminaríamos con el tercer término que tiene la variable a elevado a la 1. En el segundo polinomio, que tiene 4 términos, comenzaríamos con el exponente más alto, que es el 5, seguiríamos con el exponente 4, luego el exponente 3 y finalizaríamos con el exponente 2. Fíjense que no es necesario que aparezca también el exponente 1, simplemente ordenamos los términos que tenemos aquí. Este polinomio también sería completo para la variable a, puesto que entre el exponente más alto que tienen, que es el 5, y el exponente más bajo, que es el 2, tienen todos los exponentes 2, 3, 4 y 5. Y listo, eso fue todo por ahora. Recuerden darle like y suscribirse al video si les gustó. Si tienen alguna pregunta o quieren que les explique algún tema en específico, por favor déjenmelo en la caja de comentarios. Y recuerden activar las notificaciones para estar pendiente de los nuevos videos que subamos. Hasta la próxima clase.